Mil mensajes. Hoy estamos con el número 235 y nos trae un concepto que realmente debemos revisar tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista colectivo, comenzando para ubicar posicionamientos sobre lo que somos y si somos esto realmente en nuestra vida personal, en nuestra vida grupal, de las instituciones y de las sociedades que formamos parte, porque trae el concepto de renovación. Y este concepto creo que es muy importante de tomarlo en cuenta porque cuando nosotros vemos el cambio puede estar más allá de cualquier ideología, entre los cambios profundos, drásticos, en los cuales se va toda la estructura y toda la función, y eso llamamos revolución, hasta los cambios que suceden tan lentamente y en forma tan superficial que se necesitan muchos siglos, se necesitan muchos años para ver los cambios y que es lo que podemos llamar conservadurismo. En el medio entre lo revolucionario y lo conservador, que puede ser nuestra vida y que por supuesto se ve también en ideología, está ese punto medio y ese punto medio se llama renovación. Esa renovación que puede ser una renovación tanto de estructuras renovadas o de funciones o de ambas. Y esto entonces nos implica o nos dice que las renovaciones son cambios que se suceden de una manera paulatina, de una manera constante, de una manera que aunque mucha gente pueda hacerlo como cambios en un momento determinado, esos cambios cuando son verdaderamente renovadores, la gente ni se da cuenta, probablemente porque la velocidad es lenta, mucho menos lenta por supuesto que el conservadurismo, pero se van haciendo cosas y que requiere de una profundidad variable de acuerdo a los requisitos, a los objetivos que tenga la situación. Cuando nosotros nos encontramos con el concepto de renovación, hay que preguntarse si uno es renovador, si de determinada institución es renovadora o determinada sociedad. Y para ejemplarizar esto, creo que es un ejemplo maravilloso, es la vida y sobre todo la vida humana. Esa vida humana que es, a nuestro juicio, así lo pensamos, es una dinámica renovadora. Uno no pasa de un momento a otro a ser viejo o de un momento a otro pasa, sino que todos son como procesos que se van generando y se van generando cambios importantes en nuestra manera de hacer, en nuestra manera de estar en la vida, en el mundo, en el sitio, en el lugar, en la sociedad y nuestra manera de ser. Y estos cambios son generalmente cambios renovadores. Y esto significa, por ejemplo, que en la vida, ustedes me dirán, en la vida hay muchas revoluciones. Claro que sí, pero son momentos, etapas muy determinadas. Hay las revoluciones normales, que es la revolución de la concepción, por ejemplo, la revolución del parto, del salir de ese ambiente agradable y enfrentarse al mundo. Ese ser humano ahí tiene un proceso de revolución. El momento del destete, en que nos quitan las tetas y para que nos alimentemos de otras cosas, y eso va a generar la ida al colegio, la primera ida al colegio, la adolescencia, el primer trabajo, el enamoramiento, la escogencia de pareja, la ruptura de parejas, las enfermedades, etcétera. Son procesos revolucionarios en nuestras vidas. Hay otros procesos de más tipo, de más cultural, en donde mezclé algunos de ellos, como podría ser esos elementos externos, como por ejemplo una pérdida importante de cualquier ser amado, es realmente una revolución en un ser humano. Pero después viene un proceso también de renovación, que aparentemente puede ser tan lento que confundamos con el ser conservador. Yo creo que esto es básico de comprender en nuestras dinámicas humanas y comprender y preguntarnos si nuestros procesos renovadores son procesos o bien de estructuras en donde estamos cambiando
lentamente o más rápidamente, de acuerdo a las circunstancias, las estructuras para seguir funcionando como lo hacemos, o si por el contrario hay una generación de cambios de funciones para nosotros entonces con estos cambios de funciones también cambiar toda la estructura. Y lo vemos, y cuando nosotros tenemos, al menos nosotros lo vemos así, como un esquema de estudio del cambio, en donde entran los procesos renovadores, al igual que los procesos revolucionarios que ya nombramos en algún mensaje, y los procesos de conservadurismo. Cuando nosotros llegamos al concepto de renovación, entonces esto implica un gran elemento para saber cómo van los procesos, tanto los procesos internos de uno como los procesos externos, yéndonos a los procesos familiares, a los procesos sociales y culturales, y tenemos una mayor capacidad para entender si ha habido o no cambios estructurales y si hay o no cambios funcionales. Y lo ideal, entonces, en este proceso de renovación, al menos que no sea para cuidar la vida, los procesos de cambios estructurales deben ir acompañados de cambios funcionales. Este es un elemento muy importante de la renovación. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es la vida de ustedes? Primero, ¿cómo ven los procesos del cambio? Si aceptan que la renovación es un proceso normal en el cual realmente uno no se ve viejo de un día para otro. Eso es un proceso que va generándose lentamente, pero paulatinamente. Y esto yo creo que es algo que debemos aceptar, esos cambios, y por supuesto, si estamos conscientes y podemos evitarlos y podemos trabajarlos, mucho mejor. Esto es el proceso de renovación, ese proceso que está en el medio entonces entre la revolución y el conservadurismo. La vida es, a nuestro juicio, mayor parte del ser humano es renovador. Vamos cambiando de acuerdo a los procesos, tanto internos, genéticos, que traemos con ese nacimiento y esa muerte, y todo lo que pasa entre la concepción y la muerte, pero también tenemos la posibilidad de ir modificando esos cambios, sobre todo los tipos de cambios de tipo familiar, de tipo grupal, de tipo social, de tipo cultural, en donde nuestras mentes pueden influir y pueden acelerar o pueden retardar los cambios. Lo que yo creo que es difícil es que nada permanezca intacto, todo va cambiando. Y entonces nos encontramos con procesos muy duros que nos dicen que cuando nosotros tenemos y hacemos una revolución es porque el sistema se agotó y porque generalmente en relación con el poder no tenemos poder. Caso contrario a los conservadores, que entramos en conservadurismo cuando ya somos dueños del poder y queremos que esa realidad no cambie. Entre un extremo y otro existe la realidad renovadora, esa que produce cambios constantes de variedad y velocidad variable. Esto es, yo creo, fundamental. Y yo le pregunto, si ustedes son renovadores, ¿en qué parte de su vida son renovadores? ¿En la mayor parte de su vida o en la menor parte de su vida? ¿Cómo reaccionan ustedes ante las revoluciones? ¿Cómo reaccionan ustedes ante los procesos que tratan de que nada cambie para, inclusive, como decía el gato pardo, para que nada cambie, para que todo cambie, para que todo siga igual? Y eso sería un proceso de cambio. En el fondo, es un cambio de renovador en donde se renuevan únicamente las estructuras o las funciones para que todo permanezca igual. Esto es el mensaje número 235 y lo dejamos con este hermoso cuadro, obra de Juan Carlos Díaz Méndez, un pintor venezolano de los Andes venezolanos, y bueno, nos muestra en gran formato esta obra, estas manzanas divinas, estas manzanas que nos dan realmente ese placer de vivir la naturaleza. Usted puede ver esto en el Patio Latinoamericano del Arte, que queda en la Avenida Los Mangos, Urbanización La Florida, en Caracas, en Venezuela. Y usted puede realmente disfrutar muchísimo
de esta obra y de muchas más. Esta se corresponde con una serie llamada Frutas. Será hasta el próximo mensaje y pregúntense, ¿cómo está la renovación en nuestras vidas?